escritora de origen cubano Elaine Vilar Machuca celebró un encuentro literario en Toronto en el cual rememoró sus inicios como escritora y expuso que la literatura se está reescribiendo para ofrecer infinitas posibilidades de comunicación que nos permiten entender y aproximarnos a lo que somos como individuos. Confiesa que su escritura es aquella hecha por mujeres, para mujeres y también para los hombres que nos leen, y que a través de ese ejercicio pueden entender esos espacios íntimos del universo femenino que también les estaban vedados, etiquetados por género, y que ahora aparecen mixturados y abordados solamente como historias de seres humanos. Vilar, quien ha sido ampliamente galardonada, tiene en su haber más de 30 obras de poesía, teatro y narrativa tratados en una variedad de géneros que oscilan entre lo fantástico, el terror y la ciencia ficción. En sus textos suele contar historias sobre mujeres, su familia, sexualidad y cosmovisión en un contexto personal, sociocultural y político. Entre sus obras más destacadas se encuentran La tiranía de las moscas, Salomé y El cielo de la selva. Tenemos estas historias latinoamericanas que yo creo que son comunes en todo el continente, pero marcadas por la tragedia, por la desazón económica, pero también por grandes alegrías, grandes festejos, grandes holgorios. Y en el fondo de todo eso subyace una pasión increíble hacia la vida. Y esa pasión increíble hacia la vida estuvo reflejada sobre todo en la pasión increíble hacia los libros, que son otras formas de vida congeladas entre las páginas. Por eso siempre digo que soy escritora gracias a esas dos tías abuelas mías que no llegaron a hacerlo, gracias a mi madre que me contaba los mitos griegos que son parte fundacional de todo mi pensamiento de escritura, como si fueran cuentos de hadas, y gracias a mi abuelo que no pudo ser historiador, no pudo estudiar para ser historiador, pero era un historiador de corazón, que se leía la historia y te la transmitía con esa pasión, con ese enamoramiento hacia los hechos cambiantes de la naturaleza de los hombres, y que también desde que yo era muy pequeña me sentaba entre las piernas y me hacía todas las historias de mi país, de los héroes de mi país, de la belleza de mi país, de sus tristezas también, y no solo eso, también la historia del continente latinoamericano y parte de la historia del mundo como si fueran cuentos de hadas. Hablábamos de la fragilidad de la memoria humana y cómo la historia es un intento de contener esa brevedad y tratar de que quede como un testimonio del paso del tiempo y un testimonio de lo que hicieron seres humanos en un momento específico del tiempo. Esa brevedad de la memoria humana que se difumina de una generación a otra, porque a mí me sorprende, por ejemplo, muchísimo darme cuenta de que las cosas que no se transmiten de una generación a la otra, pues se van coartando, se van olvidando, se van consumiendo en el secreto. Imagínense si eso sucede en el plano de una familia, en el plano de la memoria íntima, en los espacios íntimos de una casa. ¿Cómo sucede eso en los espacios colectivos que están atravesados por muchísimos otros factores? ¿Cómo nuestra memoria se va quebrando o se va soslayando o aparece dibujada de forma disímiles, de acuerdo primero a quien la cuente, de acuerdo a cómo nos interese o cómo interesa que sea contada? Y bueno, esa fragilidad de la memoria me obsesiona muchísimo, no en un intento de que la memoria sobreviva al paso del tiempo tal y como es, porque siempre va a haber una intervención humana cuando hacemos un rescate de la memoria, cuando sentamos a nuestros abuelos para que nos cuenten los secretos familiares pasados por agua o ocultados debajo del tapete de la familia durante años, incluso cuando leemos la historia, supuestamente la fija, la escrita, la verdadera, ahí también hay una mano del ser humano que ha intervenido esa misma historia. Pero bueno, entender de todas formas o intentar entender, yo creo que en la literatura, en el arte, en la vida misma es más importante poner preguntas que respuestas sobre la mesa, ¿no? Las preguntas son las que nos siguen manteniendo en movimiento, las respuestas son como la verdad única establecida. A mí no me interesan las verdades establecidas y únicas, me interesan las preguntas que me hacen moverme. Y en base a esas preguntas, pues yo creo que voy creando, ¿no? Despertando una que duerme por aquí, por allá, tirando un poco a ese hilo conector de mis ancestras, sentando a mi abuela, que todavía tengo el privilegio de tenerla con 85 años, y poniéndola a contar las historias y los secretos de la familia, porque alguien tiene que contar esas historias y esos secretos. Y es una deuda que creo que de alguna forma todos tenemos con nuestra familia. Creo que al final lo universal de la literatura es precisamente que nos conecta en esos puntos que nos son comunes. El secreto familiar es un punto muy común que yo creo que casi todos tenemos de alguna forma.